Cinco años han pasado desde aquella fría noche neoyorquina. 5 largos años ya se fueron desde aquel miércoles 29 de diciembre de 1993, cuando, víctima de un cáncer de hígado, fallecía Marshall Teodoro Meyer. A la distancia, los organismos de derechos humanos, con quienes había vivido los momentos más difíciles de la historia argentina, lo recordaban con una nota. Acongojados por la noticia de la muerte del rabino Marshall Meyer, queremos dejar testimonio con estas líneas de nuestro profundo reconocimiento y admiración por su lucha en pro de la dignidad humana. Marshall Meyer, en momentos difíciles de la vida argentina, se acercó a las organizaciones de derechos humanos y les prestó el apoyo de su vigorosa personalidad y de su acción incansable y valerosa. Poseía un extraordinario carisma y constituyó permanentemente un sostén moral para las familias de las víctimas que se acercaban a él. Nunca claudicó de sus ideales y nos ha dejado un ejemplo de vida que nos servirá de inspiración en nuestra actividad cotidiana. Meyer había nacido en Estados Unidos en 1930 y luego de terminar su formación como rabino, llegó a Buenos Aires para oficiar en la Congregación Israelita Argentina. Luego formó parte de los fundadores de la comunidad Betel y fue el responsable de la creación del Seminario Rabínico Latinoamericano que hoy lleva su nombre y del que fue su director hasta que se marchó hacia los Estados Unidos. Entre sus alumnos se encontraba uno de los actuales rabinos de Betel, Mario Roisman. Yo creo que fue el rabino del siglo, porque cambió la forma de rezar de un continente, cambió la forma en que los judíos son vistos por la sociedad, y la forma en que la sociedad es vista por el judío. Entonces después yo creo que si hubiese estado en New York haciendo esto, hubiese recibido el premio Nobel de no sé qué. Con el advenimiento de la última dictadura militar, Meyer comenzó a formar parte de la Asociación por los Derechos del Hombre. Los secuestros comenzaban a ser moneda corriente en el país y la seguridad de los militantes de derechos humanos corría un constante peligro. Fanny Bendersky, madre de un desaparecido, recuerda los momentos difíciles que debieron atravesar los miembros de la Asociación por los Derechos del Hombre. Cuando se hacían las reuniones, terminaban hasta las 11, 12 de la noche, salían y iban saliendo de a poco porque tenían miedo, ¿no?, que los estén esperando. Entonces Alfonsín le decía a Marshall: andá vos adelante, que sos norteamericano, vos no te van a hacer nada. Bueno, y cuando llegaban a la casa se llamaban por teléfono para ver si habían llegado. Durante su paso por la Asociación por los Derechos del Hombre, comenzó a tomar contacto con la dura realidad que vivía la Argentina, pero también conoció a algunas personas que con el devenir de la democracia llegarían a ser mundialmente reconocidas, como el mismísimo Raúl Ricardo Alfonsín. Un hombre realmente original en todos los sentidos, un hombre de acciones de empuje, de tal vez apasionado, pero con una necesidad de decir lo que pensaba, que daba y que impresionaba realmente. Era un hombre así, que se brindaba permanentemente, un luchador, y que extendía la concepción de los derechos humanos más allá de lo que podía ser, desde luego, la frustración física, la tortura o la muerte. Los desaparecidos comenzaron a ser una de sus obsesiones.
Pero Meyer no se encerró detrás de las paredes de Betel, sino que desde su congregación le dio su apoyo a todo quien lo necesitó, sin importarle su color, estatus social o religión. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con quien trabajó durante muchos años, resalta la importancia de su tarea. Meyer no defendía únicamente judíos, iba gente de todos los sectores sociales, pero de todos los sectores, gente humilde, a gente en condiciones económicas buenas, profesionales. Siempre había, yo le digo, un estado de puerta abierta. Los judíos no se salvaron de la hazaña de la junta militar. Más de 1.500 aún permanecen desaparecidos. Pero entre los que tuvieron la desgracia de haber sido secuestrados y la suerte de ser rescatados con vida, se encuentra Jacobo Timerman, quien gracias a los reclamos incesantes de Marshall Meyer y de los gobiernos de Estados Unidos e Israel, logró salir del país. El rabino Mario Roisman recuerda la anécdota del día del secuestro de Jacobo Timerman. Héctor, hijo de Jacobo, va a ver a Marshall y le dice: papá desapareció. Marshall se va a La Plata con Héctor y lo van a ver a Camps. Entran a la oficina y le dice, lo mira al general Camps, le dice, la jefe de la policía bonaerense, y le dice: hay una oveja de mi rebaño que está desaparecida y dicen que vos me la robaste, y hasta que no me la des no me voy a ir. Las madres de Plaza de Mayo comenzaron a rondar la pirámide semana a semana y ni siquiera a ellas las perdonó la dictadura. La gente las miraba como locas, nadie hablaba de sus reclamos, pero sin embargo Meyer las recibió en Betel y en el seminario rabínico. María Gutmann, una de aquellas gloriosas madres, explica cómo eran esos encuentros. Un hombre con todas las letras, como persona, como judío, como rabino, porque él no anteponía nada de esas cosas, eran todas esas cosas juntas, y siempre que podía o siempre que nosotros le pedíamos, siempre nos recibía, más que nada para hablar. En su lucha por salvar vidas, Meyer recorrió numerosas embajadas, entre ellas la de Israel. En sus cuantiosos encuentros con el embajador Dov Shmorak, logró que Israel sacara del país a muchos judíos cuyas vidas peligraban y otros que estaban encerrados en las cárceles como presos políticos. Shmorak, en una reciente visita a la Argentina, rememoraba esos momentos. Marshall Meyer representó lo mejor en la tradición judía. Ve'ahavta ra'eja kamoja, y amarás a tu próximo como a ti mismo. Marshall Meyer tuvo una valentía que me dio mucha satisfacción de ver que un rabino tiene esta valentía. Arriesgó su vida y la seguridad de sus seres queridos, que podrían haber desaparecido en cualquier momento, porque se actuó en forma tan irritante para el régimen. Las amenazas eran moneda corriente. La vida de cada habitante del país pendía de un hilo que podía ser cortado con una sola orden. Pero hubieron algunos que prefirieron arriesgar la seguridad de los suyos con tal de ayudar a salvar a otros. En el Talmud está escrito que el que salva una vida, salva al mundo entero. Y bajo esas enseñanzas se rigió Marshall Meyer. Marshall Meyer fue un hombre, a pesar de las amenazas, ¿no?, de muerte, de la persecución que tuvo, fue un hombre que mantuvo una ética y una conciencia, a pesar que mucha gente dentro de la comunidad, por miedo, no querían que él realice ese trabajo. Marshall tenía algunas ventajas en el sistema. Aparte de ser rabino, era norteamericano. Y eso, en determinado momento y con las concepciones ideológicas, tenían un peso. Y además era un hombre imponente, que él con su presencia se imponía. Pero no por ser norteamericano y por ser rabino
no le pasó nada, también lo amenazaron de muerte, tuvo muchísimas calumnias, pero fue un hombre que soportó todo con una gran interés y decisión. Eran los recuerdos del presidente del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel. En su lucha por los derechos humanos, Meyer tuvo un gran aliado, Hermann Schiller, quien desde el periódico Nueva Presencia denunciaba los secuestros y desapariciones. En 1982, luego de varios años de lucha por separado, decidieron unir sus fuerzas y formaron el Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Ante las presiones de algunos sectores de la colectividad, Meyer expresó que si tengo que elegir entre ser perseguidor y perseguido, prefiero ser perseguido antes que tener una gota de sangre inocente en mis manos. Lo primero que hice con Marshall Meyer es un reportaje. Fue en diciembre del 77, donde le pregunté qué opinaba de lo que estaba pasando. Entonces él dijo textualmente: yo no voy a cometer el pecado que cometieron los rabinos en la década del 30, que se escallaron frente al fascismo. Yo voy a hablar y voy a denunciar las atrocidades que están cometiendo en este país. Era el periodista Hermann Schiller. Con la creación del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, comenzaron las marchas de repudio a la dictadura. En octubre de 1983, días antes de las elecciones, organizaron un acto frente al obelisco. Más de 10.000 personas se dieron cita en la avenida 9 de Julio y Corrientes, pero también se hicieron presentes las amenazas contra los ideólogos. Adolfo Pérez Esquivel, uno de los oradores, recuerda ese momento. En el obelisco, recuerdo que teníamos un acto y él nos estaba contando de que había recibido que si iba ahí lo iban a matar. Y dije, vamos juntos. Y nos subimos al palco juntos. Con la llegada de la democracia, la tarea parecía concluida. El 10 de diciembre de 1983, asumió la presidencia de la Nación el doctor Raúl Ricardo Alfonsín y meses más tarde creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, CONADEP. Para esa tarea, Alfonsín requirió, entre otros, de la participación de su amigo Meyer. La CONADEP estuvo presidida por el escritor Ernesto Sábato, quien tuvo una gran relación con Marshall. Marshall Meyer fue un compañero excelente, muy activo, era muy exaltado en general y muy alegre, ¿no? Y trabajó muy bien con nosotros, muy bien. Pero Meyer no terminó con la tarea que le había encargado Alfonsín y meses antes de que la CONADEP diera por finalizada su labor, retornó a los Estados Unidos. Antes de partir, el presidente de la Nación lo condecoró con la Orden del General San Martín, la mayor distinción que se le entrega a un extranjero en la Argentina. Pocos comprendieron su decisión de marcharse, pero el rabino Mario Roisman sabe cuál fue la verdadera razón de su partida. La respuesta oficial de él va a ser: cansado de haber visto huesos enterrados y me saturó. Cumplió una misión, ya hay democracia, acá llegó función pastoral. Cuando arribó a Nueva York, se puso al frente de la congregación Bnei Yeshurun, que por ese entonces no podía formar un minyan. Cuando falleció, pasaban por su templo más de 2.000 personas. El expresidente Raúl Alfonsín, en uno de sus viajes a los Estados Unidos, lo visitó en su sinagoga. Lo visité en Nueva York y allí estaba trabajando para los homeless, en una tarea muy dura, a veces no comprendida. En 1989, el presidente Carlos Menem firmó los humillantes indultos con los que dejaba libres a los genocidas de la última dictadura. En una de sus visitas a Estados Unidos, Menem se encontró con Meyer en una recepción realizada por la Embajada Argentina. Llega Menem a los Estados Unidos y obviamente la Embajada Argentina le organiza un cóctel con argentinos prominentes. Entonces se acerca alguien, el embajador argentino, creo que es Granillo Campos,
se acerca a Meyer y le presenta a Menem. Entonces le dice Granillo, cuando le presento al rabino Meyer, dice, ¿cómo no lo voy a conocer? Si yo lo veía al rabino cuando iba a las cárceles. Ah, no me diga, ¿usted se acuerda que hubo cárceles? En ese momento Menem dice, así no se le habla al presidente de los argentinos. Se me da vuelta y se fue. Eran los recuerdos de Mario Roisman, quien con emoción todavía parece escuchar las palabras de su maestro. Marshall Meyer vivió su vida con intensidad al servicio del judaísmo, formando rabinos que luego se dispersaron por toda Latinoamérica. Luchó por los derechos humanos como pocos lo hicieron en el país. Arriesgó todo lo que tenía y amaba para ayudar a los que más lo necesitaron sin pedir nada a cambio. Se fue un 29 de diciembre de 1993, pero en el corazón de los que creemos en los derechos humanos permanecerá vivo por siempre y para siempre. A mí se me ocurre que debiéramos pensar en Marshall Meyer como expresión de la fe judía y decir que cuando está cayendo su ataúd no lo estábamos enterrando, porque la fe judía está tan vinculada a la tierra que es la tierra misma y no se puede enterrar la tierra. Hoy yo tengo algo para ofrecer, hoy tengo el mensaje para el siglo XXI, hoy somos una reliquia arqueológica y yo no quiero ser una reliquia arqueológica. Tengo que tener un intercambio con el mundo que me rodea. Eso fue lo que formó las bases de esta casa. Por eso cuando todo el mundo no quiere recibir las madres de la Plaza de Mayo, están en esta aula cada semana contra todas las amenazas. Y por eso esta casa fue el centro de derechos judíos humanos y derechos humanos durante los años oscuros. O tenemos algo para ofrecer al mundo, o somos un club privado. No tengo ganas de dar mi vida a un club privado. Esta fue una producción especial de Radio High en el 5º aniversario del fallecimiento de Marshall Meyer. Producción general, Hernán Dobry. Locución, Shaul Ochberger.